Seguramente ya te ha pasado que lleguen a pedirte a la barbería un corte pixie con un desvanecido y a lo mejor no sabes qué hacer, o si lo hiciste, quizá el resultado no te gustó. Hoy te voy a compartir unos tips que tengo con mi clienta Xochitl para que puedas crear un pixie de acuerdo a la medida y a las necesidades del cabello de tu clienta. Ahora vamos a empezar a estructurar. Vamos a tomar en cuenta la forma geométrica predominante en la masa del cabello, y entonces esto nos va a ayudar para que nosotros podamos comenzar a dividir y buscar crear en la superficie que tenemos las piezas necesarias con las características necesarias que previamente hemos platicado con nuestro cliente en el análisis antes de comenzar con el corte. Vamos a usar los dos remolinos que tenemos aquí como un punto de partida para poder romper la línea circular que tenemos en la zona del parietal. Así vamos a comenzar a dividir la silueta y podremos identificar más fácil las piezas que nos van a hacer falta. Vamos a necesitar textura para poder graduar desde la base del cuello hacia el occipital. Entonces vamos a necesitar una graduación triangular. Vamos a necesitar una forma cuadrada, un poco corta, con una textura muy marcada para poder generar volumen, porque vamos a peinar hacia arriba. Entonces dividimos, creamos la división cuadrada y después vamos a necesitar una figura triangular en el frontal para crear un flequillo, pero que no esté tan largo, más bien que sea complementado o complementario con la textura que tenemos aquí arriba. Ya tenemos el mapping completo, entonces vamos a repasar las piezas una por una. Graduación triangular, forma cuadrada, frontal para crear una forma triangular, y vamos a añadirle dos características más o dos piecitas más. Vamos a adaptar la silueta del fade al rostro de una mujer. Vamos a crear una figura triangular también para complementar la altura que necesitamos en el corte usando estas dos piezas. Entonces vamos a crear también una graduación triangular en la zona frontal. Primero vamos a crear el límite de donde va a establecerse nuestro desvanecido. Tomamos una sección en diagonal a partir de donde está la curva que divide al temporal del parietal y creamos una sección. Elevamos a 90 grados. La intención es solamente dejar colocada una línea de referencia de hasta dónde debería subir nuestra máquina al momento de crear el fade. Y esto por sí solo va creando una silueta circular en la vista frontal del corte. Y esto como consecuencia comienza a crear ya una silueta circular y a perder ese aspecto cuadrado a pesar de que el cabello sea liso. Vamos creando un direccionamiento hacia el rostro. Tomamos el mismo punto en el que finalizamos la línea anterior como punto de partida y lo llevamos por medio de una línea diagonal hacia donde está el centro del occipital. Hacerlo en diagonal te va a ayudar a que la línea viaje de acuerdo a la superficie del cráneo, justo en esta curva, lo que va a hacer que el cabello que cortemos también se pueda distribuir hacia enfrente creando un borde más amable, a pesar de que la textura sea un poco sólida y a pesar de que tenemos poco cabello como para poder crear el efecto. Normalmente si lo hacemos en cabello más largo, el efecto también se va a notar un poco más, pero esto por sí solo ya nos ayuda a ir creando armonía en nuestro corte. Así el desvanecido va a cuadrar 100% con lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer nosotros todavía en la parte de arriba. Como tip adicional, si exageras la salida de las líneas, te va a dar un poquito más de movimiento. O sea que después lo vas a poder texturizar y te va a dar una sombra o una saturación bien armónica con el fade. Lo que vamos a hacer es buscar un número que nos deje un acabado planito sobre la piel, pero que sea amable con la silueta creada y que no se encuentre muy lejano a la longitud disponible. Ese número casi siempre es el 1,5. Vamos a usar 1,5, palanca de ajuste abierta, y vamos a marcar a continuación. Vamos a utilizar como punto de referencia la altura que nos da por sí sola la línea del rostro. Tenemos una línea ovalada pero corta. Vamos a buscar alargarla un poquito más para que pueda lucir el desvanecido y complementar muy bien el peinado que tenemos en la parte de arriba. Entonces marcamos justo aquí. ¿Por qué? Porque la altura que tenemos aquí es ideal por la altura del pómulo. Esto va a crear iluminación tanto en el pómulo al ser un número bajito y va a comenzar a crear la silueta necesaria para conectar
con la longitud de arriba. Ya que creamos la iluminación, ahora vamos a buscar una línea que sea oblicua, que nos pueda conectar con el centro del occipital. Tenemos ahora una línea más prolongada en la parte posterior, aquí en donde tenemos la graduación triangular. Vamos a intervenirla para que pueda complementar la iluminación que tenemos acá. Buscamos el punto más alto, por decirlo así, o el que tiene más relieve, y ahí es en donde vamos a colocar el 1,5. Y ahora giramos y vamos a acomodar la iluminación o el gris justo aquí, entre estos dos puntos, para comenzar a levantar la línea que nos va a ayudar a ordenar la estructura, que nos va a ayudar a dejar el espacio suficiente para meter aquí abajito nuestro desvanecido. En pocas palabras, aquí nos falta por cortar y aquí también, pero esto nos va a ayudar a darnos una idea de cuánto tenemos que cortar. Ya tenemos hecho el desvanecido y ahora nuestras piezas son más claras. Hemos cambiado prácticamente el volumen de nuestro corte y eso que todavía no hemos tocado nada estrictamente de la parte de arriba, solamente orientando de la manera correcta a la integración. Ahora, para tener más armonía en la silueta, vamos a crear una graduación triangular. Para crear movimiento en una forma previamente definida, tenemos que mover al cabello en diferentes perspectivas, pero llenando la misma forma geométrica. ¿A qué nos referimos? Que podemos sacar en las secciones una por una para ir llenando la figura geométrica que necesitamos, que en esta ocasión es un triángulo, y vamos rellenándolo, por decirlo así, limpiando cada una de las líneas que componen al prisma o a la figura geométrica terminada. Mira, ¿ves? Solito va generándose una figura cada vez más sólida, y ya que tenemos una figura sólida podremos insertar el movimiento. Ya me entendiste que hay que llenar la figura, pero ahora, ¿cómo le voy a añadir el movimiento? ¿O de dónde me agarro para poder sacar la sección? Presta atención porque te lo vamos a mostrar con dibujitos. Necesito que para que puedas entender hacia dónde mover la sección, primero entiendas de dónde sale. Vamos a generar una sección que mida por lo menos el ancho que mide nuestro peine. La limpiamos de ambos lados y ahora la elevamos. Cuando nosotros la elevamos para que pueda crear una figura en específico, primero vamos a checar de dónde nace el punto de partida de la sección. Ahora puedes ver que primero tomamos en cuenta el punto de origen para poder estirar el cabello, y una vez estirado lo cortamos para que pueda dibujar la silueta que necesitamos. Ahorita te lo vamos a enfocar desde abajo para que lo puedas ver. Punto de origen aquí, tensión acá y luego forma geométrica aquí en el corte. Ahora que ya tenemos una figura sólida, vamos a crear espacios dentro de ella para que pueda haber movimiento. Para crear el movimiento vamos a crear secciones aleatorias, no muy gruesas, y vamos a trabajarlas en la dirección en la que fuimos sacando la figura anterior, y vamos a ir vaciando por dentro de las líneas utilizando técnica de pointing profundo. Para ir creando movimiento en toda la figura geométrica, ve desbaratándola en láminas muy pequeñas y después ve trabajándolas una por una de la siguiente manera. Recuerda que si exageras un poco más la tensión de tu sección, vas a poder crear un movimiento cada vez más marcado. No tengas miedo de vaciar la suficiente textura, porque entre más textura, mayor dinamismo. Entonces tu sección se va a mover mejor y se va a acoplar más con el desvanecido. Cuando está 100% seco es cuando podemos disfrutar más de la textura. Entonces recuerda siempre mencionarle a tu cliente que este tipo de peinados es mejor lucirlos con un producto de acabado mate. Ahora vamos a trabajar una forma cuadrada, pero necesitamos que el cabello no se caiga. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es dividir y delimitar bien en dónde va a estar la forma cuadrada. Vamos a dibujar el cuadrado en el cabello. Previamente yo ya lo tengo seccionado y sujetado, pero como el cabellito de mi modelo tiende a ir hacia adelante, esta sección suele ensuciarse. Entonces, de por sí, ya tenemos un movimiento natural del cabello hacia enfrente. Hay que compensar
la gravedad creando textura en el cabello, pero primero una forma bien sólida. Ya tenemos el cuadrado, ahora tomamos la sección del centro, que es la del punto más alto, después elevamos de nuevo y dibujamos por completo el cuadrado en el cabello. Cada una de las líneas que vayamos tomando van a ser paralelas a la anterior, pero si te das cuenta, el hecho de estar bien tomadas, bien tensadas y bien cortaditas hace que se mantengan por sí solas arriba. Ahora lo que vamos a hacer es crear espacio dentro de ellas, pero un espacio que no afecte a su solidez para que puedan volver a mantenerse ahí. Nosotros ya tenemos un trabajo previo realizado en este cabello y solamente estamos retocando el corte, entonces suele verse muy sencillo, pero cuando lo hagas con tus clientes no te desanimes si se cae, vuelve a intentarlo y vuelve a marcar la línea muy bien, y la precisión que utilices para marcar las líneas va a ser prácticamente el complemento para que la figura geométrica se pueda mantener. Ahora vamos directo sobre la textura. Lo que vamos a hacer es comenzar a crear espacios otra vez por dentro, pero de manera vertical, usando de nuevo pointing profundo, pero esta vez más profundo, que pueda llegar prácticamente hasta el crecimiento. Cuando hacemos el pointing de esta manera, lo que vamos haciendo es crear un patrón en el cual ahora el cabello se va a ir agrupando, entonces ya va a ser más fácil que cuando tenga producto, los mechoncitos o los famosos gajos se vayan formando de manera orgánica gracias al trabajo previo que hicimos. Y así no va a ser necesario saturar demasiado de producto el cabello para poder peinarlo. Vamos a tomar en cuenta dos factores: la forma de la cabeza y la forma y la silueta del rostro, específicamente de la parte expresiva, que es la de las cejas. Vamos a ver primero qué forma geométrica tenemos, después vamos a ver cómo podemos asignar un flequillo adecuado para esa forma geométrica y luego te voy a enseñar cómo crear ese flequillo con la textura y movimiento y la longitud adecuados. Primero tenemos una silueta ovalada. Ahora tenemos que la parte expresiva es cuadradita. Para que nosotros podamos prolongar más la silueta ovalada, vamos a generar un corte en diagonal que va a ser la parte peinable de nuestro flequillo. Con esto quitamos la esquinita de la forma cuadrada y se prolonga. Ahora, esta parte que tenemos aquí nos va a servir para poder complementar una longitud que vaya creciente hasta que el flequillo pueda tener la apariencia necesaria para adaptarse a la forma de un pixie. Y vamos a aprovechar la texturita que tenemos acá. Y ahora con esto vamos moviendo y creando una silueta diferente en el peinado, porque va complementando con las diferentes figuras que tenemos en el corte final. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el punto más alto, generar una diagonal y luego elevar esta diagonal hasta su máxima longitud. Aquí ya podemos ver que tenemos una línea que carece de definición porque ya creció el cabello, entonces volvemos a definir la línea y paralela a la primera tomamos la segunda y la tercera hasta que rellenamos la figura geométrica que va a transformarse en ese flequillo que estamos buscando. Después volvemos a limpiar las líneas, pero ahora haciendo un cross check, y por último agregamos el movimiento generando textura con pointing profundo. Generamos textura justo en el final de las puntas y así va a tener un movimiento diferente, no va a caer 100% sólido sobre el rostro. Y limpiamos la línea al final. Ahora complementamos con lo que nos falta para la textura. Como esto es textura, lo vamos a sacar estrictamente en líneas horizontales. Entonces vamos cortando, haciendo pointing en 45 grados para que nuestro corte ya lleve cierta textura al momento de integrarse con el resto del peinado. Recordemos que esta longitud de acá debe ser progresiva para poder encontrarse con la longitud de nuestro flequillo. Si no, vamos a crear una desconexión y va a ser más difícil que armonicen las dos piezas entre sí. Conforme vamos llegando al flequillo, añadimos más movimiento y ahí ya tenemos juntas ambas piezas. Solamente nos queda secar y revisar la textura para saber si vamos a añadir otro poquito. Y así es como hemos terminado un frontal que termina en flequillo, pero que nos va sirviendo también de complemento para la textura. Seguramente a ti también te pasaba antes que te quedaba muy estático y no lo podías mover. Pues ahora aprendimos que es cuestión de generar la textura y la dinámica correcta en el cabello para que lo puedas mover de una u otra manera. Y ahora podemos revisar la silueta y tenemos
unas figuras que se van complementando entre sí y le van dando mayor profundidad a tu corte de cabello. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros somos Los Acicalados de la Costa para el Mundo.